Buenas noches. En esta sesión, la cuarta sesión, vamos a hablar sobre el tema de la inscripción de juntas directivas o consejos directivos de personas jurídicas. Vamos a tomar como base el modelo de las asociaciones y en base a eso ir mencionando algunos supuestos especiales, cómo se efectúa y cómo se puede lograr inscribir un acuerdo, ¿no?, eleccionario. Los títulos que se presentan al registro de personas jurídicas en materia de asociaciones y otros tipos de personas jurídicas de carácter no mercantil, el 85% está constituido por nombramientos de juntas directivas o consejos directivos. Así que este es el acto que es el que mayor número de títulos se presentan y el que presenta por ese mismo hecho mayor complejidad. ¿Cómo se puede llevar a cabo una elección de consejo directivo sin incurrir en algún defecto de validez que puede ocasionar en algunos casos observaciones, en otros casos tachas e incluso en algunos supuestos, ya yendo más extremo, la nulidad en un proceso judicial? Básicamente lo primero es conocer las pautas estatutarias, las reglas del estatuto para realizar adecuadamente el proceso eleccionario. Y es importante, ¿por qué? Porque cada persona jurídica se regula por su propio estatuto. En el marco de autonomía que el Estado les ha conferido, pueden establecer reglas diferentes y no van a ser las mismas de una asociación a otra, ni siquiera dentro del mismo tipo de persona jurídica. Un colegio profesional no tiene el mismo estatuto o el mismo esquema estatutario necesariamente que otro colegio profesional. Una asociación de vivienda no necesariamente adecúa sus estatutos a hacerlo exactamente igual al de otro. No existe ni obligación, porque existe la libertad para autorregularse. A diferencia, por ejemplo, de una sociedad anónima cerrada, etcétera, etcétera, que la Ley General de Sociedades le establece incluso los requisitos, cómo deben llevar las actas, cómo deben realizar la convocatoria, etcétera, etcétera. El conocimiento de las disposiciones estatutarias es el primer paso para realizar adecuadamente un proceso eleccionario. Y es tan relevante, es tan trascendente, que incluso en la resolución del Tribunal 082-2006 se estableció que el incumplimiento de las disposiciones estatutarias constituye un defecto insubsanable que impide el acceso al registro. Y este tipo de fundamentación es la que ha servido muchas veces para denegar una inscripción, ya sea mediante la tacha sustantiva y en algunos casos la observación. La elección de un consejo directivo, de una junta directiva, tiene varias etapas que no se limitan simplemente a la celebración de la asamblea, sino a los pasos previos para poder realizar cada una de las etapas de manera exitosa. Tenemos la etapa de celebración, tenemos la etapa de formalización y la etapa de inscripción. Durante la etapa de celebración, ¿no?, se tiene que tomar en cuenta que hay elementos que hay que considerar como prioritarios, importantes y necesarios para poder celebrar válidamente el acuerdo. Tenemos entre estos elementos, que no son los únicos, pero son los más relevantes, la adopción del acuerdo por parte del órgano competente de la persona jurídica, una correcta convocatoria y el cumplimiento de las reglas de quórum y mayorías. La segunda etapa, que ya es
plasmar o colocar, como se dice, en blanco y negro todo el acto que va a ser materia de inscripción, que es lo que se va a plasmar en los papeles, en los documentos, consiste tanto en la elaboración del acta, ¿no?, donde esté contenido el acuerdo, y su incorporación al libro respectivo. Y la tercera etapa, que viene a ser la de inscripción, consiste primero en obtener el instrumento público idóneo para que pueda acceder al registro este acuerdo, y a la vez los instrumentos para acreditar la validez de la sesión que se pretende inscribir. El artículo 32 del Reglamento General de Registros Públicos establece cuál es la labor del registrador al momento de evaluar un título, al momento de calificar un título, al momento de hacer el estudio para determinar si procede o no que se inscriba, o en todo caso emitir un pronunciamiento señalando que tiene defectos que se deben corregir, o si tiene defectos de carácter insubsanable que impiden de manera tajante y definitiva su acceso al registro, o por último, si queda pendiente de pago algún derecho que permita, una vez cancelado, realizar la inscripción respectiva. Dentro de ese ámbito de calificación tenemos que el registrador está en la obligación de verificar la validez y la naturaleza inscribible del acto. En este caso, se va a verificar la validez del acuerdo eleccionario. Dentro de este marco de funciones y obligaciones del registrador, el reglamento ha establecido que es función del registrador verificar que la convocatoria, el quórum y la mayoría se adecúen a las disposiciones legales o estatutarias. En buena cuenta, el registrador tiene que calificar el acuerdo, calificar los documentos, determinar si se ha cumplido con las reglas estatutarias o disposiciones que establezca la ley para algún tipo de persona jurídica específica, ¿no? Y una vez que corrobora que se han cumplido los requisitos, pronunciarse si procede o no la inscripción. Es por eso que en este marco de calificación, a diferencia de lo que es por ejemplo, un acuerdo de una sociedad, mientras a nosotros, los registradores de jurídicas, deben adjuntarnos no solo la copia del acta respectiva, sino también otros documentos adicionales que permitan acreditar la validez. En cambio, tratándose de un acuerdo de una sociedad, basta la presentación del acta. Muy excepcionalmente se piden requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando es una sociedad anónima, si por A o B no han asistido todos los accionistas, entonces se debe presentar la publicación efectuada en el periódico. Si se trata de una sociedad anónima cerrada, entonces no han asistido todos los accionistas, entonces se pondrá en el acta que la convocatoria se efectuó de acuerdo a la ley y el estatuto, ¿no? Eso se puede consignar en el acta o en un documento aparte, ¿no? En el caso de una persona jurídica de carácter no mercantil, requiere presentar unos documentos adicionales que son separados e independientes del acta y no forman parte de esta y tienen su propia instrumentalización, tienen su propio mecanismo de legalizaciones. ¿Para qué? Para que se pueda corroborar que se ha cumplido con las disposiciones del estatuto. Dentro del primer paso que se tiene que cumplir, ¿no?, para la validez de un acuerdo, se tiene que
tener en cuenta cuáles son los elementos necesarios para que un acuerdo de una asamblea sea válido. Y en el caso de personas, y en este caso hablamos de manera genérica de una asociación, tenemos que la validez del acuerdo de una asamblea presupone el cumplimiento previo, ¿no?, de los requisitos relativos a convocatoria, quórum y mayorías. La convocatoria es el primer paso y uno de los más importantes para determinar que no se ha vulnerado el derecho de los asociados, que se les ha informado adecuadamente de que se va a llevar a cabo una sesión y que se ha respetado los derechos que el estatuto les establece. Una convocatoria deficiente o la falta de convocatoria va a generar defectos de carácter insubsanable. Por eso se señala que la convocatoria constituye el acto previo necesario e indispensable, ¿no? Y cualquier defecto en la convocatoria va a incidir en la validez de los acuerdos de la asamblea. En principio, determinar cuál es el órgano competente, pero órgano competente primero para adoptar el acuerdo. Tratándose de una asociación, para elegir un consejo directivo, el órgano que está facultado, el que tiene la competencia para designar a estos integrantes del consejo directivo, es la Asamblea General. Y fuera de ese concepto que todos tenemos común de una asamblea como una reunión, hay que tener en cuenta que debemos considerar a la asamblea en el concepto de un órgano, no solo como una reunión de carácter simultáneo. Tanto es así que ya en el año 2003 el Tribunal Registral había señalado: el proceso eleccionario constituye una asamblea general, aun cuando su celebración se dé en diferentes lugares y tiempos. Esto es, la elección de un consejo directivo es una manifestación de voluntad del órgano máximo de la persona jurídica llamado Asamblea General. Que cada órgano, cada persona jurídica haya establecido una forma distinta, diferente, de llevar a cabo sus reuniones o adoptar sus acuerdos, no implica que no nos encontremos ante un acuerdo de una asamblea general. Es el caso, por ejemplo, de los colegios profesionales. Muchos colegios profesionales tienen este inconveniente que en sus estatutos no se establece la existencia de un órgano denominado Asamblea General. ¿Y por qué? Porque la ley básicamente, debido a la cantidad de afiliados, a la cantidad de miembros, ¿no?, a la cantidad de colegiados que le integran o pueden llegar a integrar, ha dejado el carácter de órgano supremo, órgano máximo de cada colegio, a un grupo de representantes, llámese Consejo Nacional, Congreso Nacional, Junta Directiva Nacional, etcétera, etcétera, que no está formado por todos los integrantes del colegio, sino por representantes que son elegidos por todos los afiliados, por todos los colegiados, por todos los profesionales de ese gremio. ¿Y por qué? Porque debido a la cantidad de miembros, sería, por así decirlo, teóricamente imposible juntarlos a todos para ponerlos de acuerdo como en una asociación común y corriente. Y dicho sea de paso, la estructura que se le da, ¿no?, aparte del reconocimiento constitucional que tienen, ¿no?, es que, por ejemplo, incluso las modificaciones de estatutos no son aprobadas por la Asamblea General, ¿no?, de agremiados, sino por estos consejos, por estos congresos
que están conformados por representantes, ¿no?, de los agremiados. Entonces, ¿en qué momento el colegiado manifiesta su voluntad? Generalmente, únicamente cuando se produce la elección de la junta directiva. Ahí, una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, concurren a un lugar, emiten su voto y se retiran. El caso de los colegios profesionales, debido a este carácter complejo, debido a su propia organización, y no solo por el hecho de ser un número extenso, sino que están dispersos a nivel nacional, agrupados en sus consejos o sus colegios departamentales, ¿no?, sus estatutos contienen estructuras muchas veces complejas. Por ejemplo, un comité electoral de carácter nacional, un comité electoral de carácter departamental, regional, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces la forma como se desarrolla su función en el estatuto llega a que no se pueda determinar cómo se van a llevar a cabo las elecciones en una circunscripción o a nivel nacional, porque puede llegar a haber confusión, ¿no?, respecto de atribuciones del órgano del Comité Electoral Regional y el nacional. Entonces, en virtud a esto, se dieron diversas directivas para permitir el acceso al registro de las juntas directivas de los colegios profesionales. Pero el año 2012 salió una directiva de la SUNAR dejando sin efecto otra directiva anterior que permitía que se realicen o que se inscriban las elecciones en base a acta de proclamación elaborada por el Comité Electoral. Y dentro de los considerandos de esa resolución emitida por la Superintendencia, se señaló que la única particularidad de los colegios profesionales con relación a las demás formas asociativas es la circunstancia de haber sido creados por ley, después de lo cual se encuentran en la misma situación de cualquier formación asociativa, por lo que no se justifique el otorgamiento de un tratamiento distinto o privilegiado. Es decir, en base a esto, se le quitó a los colegios profesionales la posibilidad de inscribir sus actos en mérito a las actas de proclamación emitidas por el Comité Electoral. ¿En base a qué? A que el artículo 2028 del Código Civil señala que los acuerdos de la persona jurídica se inscriben en base a actas. Las actas que contengan el acuerdo respectivo. Elaborar el acta de una sesión, de una asamblea eleccionaria de un colegio profesional no es sencillo, y mucho menos elaborar toda la documentación, sobre todo las constancias de quórum. Pero la directiva estableció que tenían que regirse por la misma normatividad que regía para cualquier tipo de persona jurídica de carácter no mercantil, esto es, que se apliquen las disposiciones del Código Civil y las normas del reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas. Ello ha llevado a que los actos de los colegios profesionales presenten muchas trabas. Tanto así que muchos colegios aún tienen el problema para poder inscribirse. Esta directiva estableció expresamente, ¿no?, el acto causal o título, materia de inscripción del nombramiento de los órganos de gobierno de las distintas formas asociativas, entre ellas los colegios profesionales, los metió a todos en el mismo saco, es el acuerdo adoptado en la asamblea eleccionaria respectiva. Y ese acto está contenido en el acta de dicha asamblea. Y ese es el título que va a dar mérito a la inscripción en registros públicos. Esta disposición, ¿no?,
fue, por así decirlo, basada en una resolución del tribunal, ¿no?, que señalaba, ¿no?, que la elección de los miembros del Consejo Nacional corresponde a todos los profesionales, a todos los agremiados que forman parte de ese colegio. Y aunque el estatuto no contemple exactamente la existencia de este órgano, se trataba de una asamblea general. Como les decía hace un momento, la asamblea general no es una reunión, ¿no?, una reunión de los integrantes de la persona jurídica, se trata de un órgano. Lo que es típico es considerar que cuando nos encontramos ante la palabra asamblea es una reunión simultánea de todos los integrantes de esa persona jurídica en el mismo lugar a la misma hora. Pero las asambleas tienen dos tipos de sesiones. Tienen las sesiones de asistencia simultánea, esa es la figura que generalmente más se produce, ¿no?, cuando hay una reunión al mismo tiempo y en el mismo lugar de los integrantes de la persona jurídica, y las sesiones de asistencia no simultánea, en la que los acuerdos y generalmente son de carácter eleccionario, porque, como imaginarán, mientras en una asamblea puede haber debate, presentación de propuestas, etcétera, etcétera, en estas sesiones de asistencia no simultánea generalmente el tema y la posibilidad de decisión ya está predefinido, ¿no?, de forma tal que a veces basta poner en un caso sí o no, o en otros casos marcar o consignar el número, ¿no?, de lista por el cual están votando. En las sesiones de asistencia simultánea, los asociados se reúnen y permanecen en el mismo lugar hasta que acabe la sesión. En cambio, lo de asistencia no simultánea, el integrante, el asociado, el miembro de la persona jurídica, debidamente informado, ¿no?, se le indica: la sesión se va a realizar en tal lugar, ¿no?, de tal hora a tal hora. ¿Y eso qué implica? Que esta persona va a ir en el horario que crea conveniente dentro de ese rango de horas, va a acercarse, va a emitir su voto y de ahí, si desea, se retira. Es el caso, por ejemplo, de muchos colegios profesionales o asociaciones que tienen sedes en distintos lugares. ¿Por qué? Porque tienen asociados en diversas provincias. Es casi un imposible hacer que todos ellos vengan a la ciudad de Lima o una ciudad específica a ejercer solamente su derecho de voto. El punto de inicio de una correcta celebración, de un correcto acuerdo, es, como ya mencionamos hace un rato, realizar una correcta convocatoria. Si no se hace una adecuada convocatoria, entonces no habrá acuerdo válido. Generalmente a veces en los estatutos se pacta que la convocatoria para la asamblea a veces se deja con 3 días, ¿no?, generalmente, ¿no?, 3 días que medien 3 días entre la convocatoria y la fecha sesión. Y la sesión. La realización de la asamblea. Pero eso es electivo ya de cada estatuto, sí. De cada estatuto. Claro. Entonces, en el estatuto lo puedes establecer o puedes no establecerlo, para que al momento que se realice una convocatoria, por ejemplo, imaginemos que tenemos que adoptar un acuerdo así, una cuestión de emergencia, pero nuestro estatuto nos dice que se convoca con 5 días de anticipación. Surge ahí un problema, ¿no? Hasta que se convoque y se realice la asamblea, puede ser que esa situación, ¿no?, ocasione perjuicio, ¿no?
En esos casos, cuando el estatuto no regula un plazo, puede convocarse incluso para el mismo día, ¿no? Lo que importa es que la comunicación sea oportuna. Hay defectos que ocurren en la convocatoria que únicamente se pueden salvar si es que se produce una sesión de carácter universal que en su momento veremos, ¿no? Pero que sí, si no hay este carácter universal, entonces un defecto en la convocatoria no tiene forma de ser corregido, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ya efectuamos la convocatoria y si no hemos cumplido, ¿no?, con los requisitos que establece el estatuto o la ley específica, no hay forma que volvamos a retrotraer el tiempo y volvamos a convocar, ¿no? Y un acuerdo que se adopte en la Asamblea, ¿no?, por más aclaratorio que sea, no va a poder corregir lo que se hizo mal anteriormente. En base a lo que establece el Código Civil en su artículo 85, que señala el presidente convocará a Asamblea General, ¿no?, se estableció básicamente algunos elementos, descomponiendo este artículo, ¿no?, de una manera curiosa. ¿Por qué? Porque señalaba que convocatoria, ¿no?, o que el presidente convocará, el término convocará si era de carácter imperativo, ¿no?, que tiene que haber convocatoria de todas maneras. Pero tiene que convocar el presidente, no, eso no es imperativo, señala el Tribunal Registral. Y no lo dice así expresamente, pero sí señala que puede ser otra persona que no sea el presidente el que convoque. Pero que tiene que haber convocatoria, debe haber convocatoria. Por eso es imperativo, doctor. No puede faltar la convocatoria, ¿no? Ahora, una sesión mal convocada o bien convocada se puede convertir en una sesión universal, no hay ningún problema, ¿no? La universalidad nos salva varios defectos de convocatoria, ¿no? ¿Pero por qué? Y básicamente porque para que se celebre una sesión universal previamente tiene que haber, ¿no?, por así decirlo, un llamado, mal hecho, pero llamado, para que las personas coincidan en un lugar, en un mismo lugar, a una misma hora y se pongan de acuerdo todas, ¿no? El aviso de convocatoria, señala esta resolución, constituye un acto previo indispensable, ¿no? Se pone énfasis en indispensable porque no se puede obviar la convocatoria. Es indispensable para la debida publicidad de toda Asamblea General y de su agenda, ¿no? La convocatoria tiene por finalidad, 1, evitar que se adopten acuerdos, ¿no?, sin que los asociados tengan conocimiento que se iba a llevar a cabo una sesión para debatirlo. Y a su vez tiene la otra finalidad, brindarle al asociado el derecho de, sabiendo cuándo, dónde y qué cosas se van a debatir, el asociado pueda decidir si asiste o no. La convocatoria debe cumplir con requisitos legales y estatutarios de validez. Y eso depende, ¿no?, depende del tipo de persona jurídica que nos encontremos, ¿no? Si es un colegio profesional, generalmente realiza sus convocatorias por publicaciones en periódicos, ¿no? Una asociación de propietarios generalmente lo hace mediante citaciones. Asociaciones de comerciantes a veces lo hacen por perifoneo, ¿no? Hay asociaciones que, por ejemplo, he escuchado varios anuncios radiales, ¿no?, de asociaciones de carácter de estos clubes culturales, ¿no?, los clubes departamentales, ¿no?, que hacen sus anuncios radiales, ¿no?, para señalar que se va a efectuar una asamblea, que se va a llevar a cabo una asamblea, ¿no?
El Código Civil en ese sentido no te establece expresamente cómo tienes que llevar a cabo tu convocatoria. No te exige, ¿no?, que sea un medio y mucho menos te exige un plazo de anticipación. Eso quiere decir, doctor, de que cuando uno quiere convocar, lo puede hacer por perifoneo también, o no determina la norma. Correcto. ¿No? Porque de acuerdo a eso la convocatoria debe cumplir con los requisitos legales y estatutarios de la ley. Si no están plasmados ahí no podría yo hacer el perifoneo, pero el Código Civil determina de que no Como el Código Civil no regula nada, no establece nada, entonces, bueno, mi estatuto no me establece una exigencia mínima, entonces yo puedo ver el medio que sea el más adecuado, ¿no? Puedo hacerlo por perifoneo, puedo hacerlo por llamada telefónica. Doctor, hace un rato cuando usted explicaba, ¿no?, de que una convocatoria deficiente, pero para una asamblea universal, obviamente eso, el hecho de la asamblea universal, ¿valida ya esa convocatoria? No tanto que valide, lo que pasa es que la asamblea universal, en principio, ¿no?, ¿en qué consiste? En una reunión simultánea, ¿no?, de todos los miembros de la persona jurídica, ¿no?, pero el elemento principal es que están desde el inicio de la sesión todos los integrantes, ¿no?, y todos ellos están de acuerdo con llevar a cabo la sesión y debatir esos temas de agenda. O sea, cuando se dan estos tres elementos, la convocatoria queda de lado. Tanto así que es prácticamente el acuerdo unánime, ¿no?, de llevar a cabo esta sesión, ¿no?, ya implica tácitamente renuncia a ciertos derechos de los asociados, ¿no? Me convocaron mal, me avisaron a destiempo, ¿no? Ya, pero yo estoy aquí y estoy de acuerdo en que todos nosotros, ¿no?, llevemos a cabo esta sesión para adoptar tal acuerdo. He renunciado a mi derecho, ¿no?, a una correcta convocatoria, ¿no? Por eso, si a una sesión asisten 100 asociados y son 100 asociados hábiles, basta que uno diga no estoy de acuerdo con llevar a cabo la sesión y ya no hay universalidad. Ojo, que eso no implica que todos los acuerdos que se adopten ahí tengan que ser por aprobación unánime, ¿no?, sino que ya es el momento en que se consolida ya la celebración adecuada de la reunión. Vamos a ponernos de acuerdo en llevar a cabo, sí, ya, vamos a debatir este punto, ya, listo. Las votaciones para adoptar los acuerdos que se debatan ya es otro punto independiente. Otro requisito que debe cumplir la correcta convocatoria es haber sido efectuada por el órgano legitimado, ¿no? Y esto no se limita solamente al presidente del consejo directivo, puede ser al propio consejo directivo, consejo de administración, junta directiva, llámese como se llame, ¿no? Hay estatutos que establecen que la convocatoria no la hará el presidente del consejo directivo, por ejemplo, ¿no?, sino que la convocatoria la hace el secretario general, ¿no? Y hay estatutos que establecen que la convocatoria la debe hacer el comité electoral, tratándose de una asamblea eleccionaria. Otro requisito que debe cumplirse es el medio y la anticipación establecidos estatutariamente. Y aparte de ese medio, tiene que indicarse básicamente estos 4 elementos: lugar, fecha, hora y agenda. Esos son los 4 puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no?, básicamente porque no son los únicos para realizar una correcta convocatoria. Tanto así que el incumplimiento de uno de estos requisitos puede causar que el título sea tachado sustantivamente. Hice la convocatoria correctamente, sí, señalé lugar, señalé fecha, señalé hora,
pero no puse la agenda. Y les digo que no son los únicos elementos porque hemos encontrado varias convocatorias que señalan, en efecto, lugar, fecha, hora, agenda, pero no señalan quién convoca, ¿no? Y lo que es peor, no señalan la denominación de la persona jurídica. Entonces, si es una publicación por periódico, se imaginan, ¿no?, ver que se va a celebrar una asamblea y no saber de qué asociación es. Esta resolución del año 99, ¿no?, también indicaba precisamente los elementos que debe tener ya la comunicación que se le dirija a los integrantes, ¿no? Implica que se ponga en conocimiento del asociado la realización de una próxima asamblea general, es decir, señalar el órgano que se va a sesionar, ¿no?, indicando el día, hora y lugar de celebración, sino que también debe comunicarse cuál es la materia a tratar. Tenemos ahí los elementos básicos: día, hora, lugar de celebración, agenda, indicación del órgano que va a sesionar. Y ojo que la convocatoria debe ser efectuada a todos los miembros hábiles de la persona jurídica, o si el estatuto dice que incluidos los no habilitados, entonces se tiene que convocar a todos, porque hay casos en los que hemos visto declaraciones juradas, constancias en las que dicen se convocó solamente a 90 de los 100 integrantes hábiles porque a los demás no se les pudo ubicar. Entonces, ese tipo de declaración, ¿no?, ya genera la nulidad de esa convocatoria, porque se tiene que convocar a todos, no solamente a algunos. A todos los asociados. A todos los asociados. Si por A o B el mecanismo estatutario, no te permite comunicarte con la totalidad de integrantes, no puedes realizar la asamblea. ¿Por qué? Porque no le has informado a estas personas que se va a llevar a cabo. Imaginémonos que el requisito que establece el estatuto es: vamos a hacer convocatorias bajo cargo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú entregas las citaciones, te firman el cargo de recepción, te faltaron 10 personas. Oye, avísale a tal, avísale a tal, avísale a tal, ¿no? ¿Tienes cómo contactarte con él? No, ya, no. Ya, lo llamaremos por teléfono, pues. Esa forma no es válida. ¿Por qué? Porque no vas a tener el documento que te permita acreditar que esa persona ha sido debidamente notificada. A veces ocurre, a veces en la realidad, ¿no?, de que cuando se hace la convocatoria llevan ¿cómo se llaman? Las citaciones, y a veces lo recibe de repente un familiar ahí, ¿no? Y eso es válido, ¿no? O sea, a veces el Código Procesal puede determinar en las notificaciones de las demandas que tiene que entenderse previamente con el demandado, ¿no? En su defecto, dejarle un preaviso y por segunda vez ya regularizar eso, ¿no? Pero en estos casos, como lo recibe un tercero que no es el asociado, ¿y eso es válido? No, no es válido salvo que el estatuto lo permita, ¿no? Hay estatutos que se toman la previsión de señalar, por ejemplo, se efectuará la convocatoria mediante citaciones dejadas en el domicilio del asociado, el domicilio señalado en el padrón, por ejemplo, ¿no?, bajo cargo, ¿no? Y te señalan, ¿no?, si no se ubicara al asociado, ¿no?, se entregará la citación bajo cargo a la persona mayor de edad que se encuentre ahí, ¿no?, en el domicilio señalado por el asociado. Entonces, en ese caso sí, lo recibe una persona mayor y con eso ya acreditamos que hemos cumplido con el requisito de convocar adecuadamente, ¿no? Si tomó conocimiento o no esta persona, ya queda
bajo su cuenta y riesgo. ¿Por qué? Porque el convocante ya cumplió con el procedimiento que le señaló el estatuto, ¿no? Y si no hubo la diligencia correspondiente por parte del receptor para comunicar a su destinatario, entonces, lamentablemente, eso ya no es responsabilidad del que convoca. Y el punto para determinar primero, ¿no?, si en efecto la persona, o mejor dicho, si una asamblea ha sido debidamente convocada y si la convocatoria ha sido debidamente realizada, es determinar cuál es el órgano legitimado para efectuar esta convocatoria. Porque no cualquier persona puede convocar. Es por eso que el reglamento establece como obligación del registrador verificar que la convocatoria ha sido efectuada por el órgano o integrante del órgano legal o estatutariamente facultado. Si la ley dice que convocará el presidente, bueno, tendrá que convocar el presidente. Si mi estatuto dice tiene que convocar el consejo directivo, el consejo de administración, como se llame, entonces tendrá que hacer esa persona la convocatoria o ese órgano. Si dice tiene que hacerlo el secretario general del consejo directivo, va a tener que hacerlo esa persona. Si dice van a hacerlo el presidente y el secretario, lo tendrán que hacer los dos, ¿no? Si dice lo tiene que hacer el comité electoral, lo tendrá que hacer el comité electoral. Pero siempre basándose en lo que dice la ley y el estatuto. Hay unos casos muy curiosos de convocatorias, ¿no? Uno ve las actas, ¿no?, y se sorprende con las cosas que encuentra, que a veces, en principio, en las actas consisten en un resumen de lo que ocurrió en la sesión, ¿no? Pero hay veces que las actas se pone hasta que fulanito dijo esto, menganito hizo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces por escribir de más, por anotar de más, se peca de exceso y se caen defectos, ¿no?, que pueden llevar a la tacha sustantiva de un título. Por ejemplo, en este caso de esta resolución que tienen ahí a la vista, ¿qué ocurría? Uno veía el antecedente registral, último presidente inscrito, X, ¿ya? ¿Cuántos años habían pasado desde que fue elegido, desde que culminó su periodo? 4 años, 5 años, etcétera, etcétera. No constaba ninguna elección inscrita. Entonces, este presidente inscrito, al amparo de las facultades del reglamento, ¿no?, y de las diversas directivas que sacó SUNARP en su oportunidad, dijo, bueno, yo soy el último presidente inscrito, estoy legitimado para convocar asamblea eleccionaria, ¿ya? Así que convoco a la asamblea, ¿ya? Se convoca, se lleva a cabo la asamblea y comienzan a relatar que sí, que ha habido esta situación, que ha habido esto, que ha habido el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y en una de esas consignan, sí, que la elección que se llevó a cabo tal y en que se eligió a fulano de tal, no se pudo inscribir. Entonces ya en la misma acta estás diciendo que ha habido una elección anterior. Y eso te quita a ti la legitimidad, ¿no? O sea, X, por hablar de más, por exponer de más, ha señalado en el acta que en efecto él no es el último presidente que se eligió. Y por más que figure como que él es el último presidente inscrito, ya el contenido del documento señala que ha habido otra elección que no ha accedido al registro y por lo tanto
su legitimidad, la legitimidad de X para convocar, ha quedado desvirtuada. Ojo que cuando el año 2002 salieron las primeras directivas para facilitar las inscripciones, que señalaban básicamente que se presumía que el presidente del último presidente inscrito, ¿no?, se encontraba legitimado para convocar asamblea, ¿no? Ahora, si uno lee los reglamentos que salieron después, ¿no?, habla que el último presidente se encuentra facultado, legitimado para convocar, ¿no? O sea, mientras la directiva se hablaba de una presunción, ¿no?, en los reglamentos habla de facultad, de legitimidad. Entonces, pero todo básicamente sale de una presunción, porque el registrador no tiene forma de saber si en realidad ha habido elecciones o no. Entonces, partiendo de esa presunción, se admite que este último presidente inscrito, del cual han pasado más de 2, 3, 4 años sin que se haya renovado o se haya inscrito elección alguna, bueno, se presume entonces que no había habido más elecciones y por lo tanto, a partir de ahora se va a volver a retomar, ¿no?, la regularidad de la vida asociativa de esta persona jurídica. Pero esta presunción es de carácter juris tantum, que admite prueba en contrario. ¿Y qué prueba más fatal para tu presunción? Que tú mismo digas, ¿no?, que han habido otras elecciones y otros consejos presididos por otra persona. Entonces, tú mismo en tu misma acta estás diciendo, yo no soy el presidente. Y por lo tanto, en ese caso, el tribunal lo que procedió al emitir esta resolución es declarar que el defecto era insubsanable, porque la convocatoria era inválida. En otros casos, el estatuto nos dice quien convoca es el consejo directivo, el consejo de administración, la junta directiva, ¿no? Entonces, si en tu convocatoria aparece, se convoca a los asociados a la asamblea general a realizarse tal, ¿no?, firmado el presidente, eso implica incumplimiento del estatuto, porque el que debe convocar es un órgano colegiado. Entonces, necesariamente en tu convocatoria tienes que señalar que la convocatoria la está efectuando la junta directiva o el consejo directivo. Ahora hay que tener otro aspecto en cuenta. O sea, ya, tiene que convocar el consejo directivo, ¿ya? Entonces, está bien, ponemos consejo directivo, listo, junta directiva. Pero tienen que firmar todos la citación, tienen que efectuar todos la convocatoria. Por principios de, por así decirlo, por principio de mayorías, ¿no?, debe tenerse en cuenta que no necesariamente todos los acuerdos de un órgano van a ser adoptados por unanimidad. Entonces, si exigimos que firmen todos los integrantes del consejo directivo, lo que vamos a hacer es trabar la convocatoria. Porque si ponemos esa exigencia, basta que uno no firme para señalar, no, esta convocatoria es inválida porque no la ha realizado todo el consejo directivo, ¿no? Cosa que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los acuerdos se pueden adoptar, ¿no?, de acuerdo a lo que dice el estatuto, ¿no?, mayoría simple, mayoría de votos, votos de la mitad más uno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, basta que en la convocatoria se señale el consejo directivo convoca a asamblea tal. Si el estatuto requiere que se indique la firma de los convocantes, ahí sí tendrá que poner, ¿no?,
y bastará pues que conste la firma de el número de integrantes que hayan votado a favor del acuerdo, ¿no? No podemos exigir que lo firmen todos, ¿no? Pero si el presidente per se, en virtud de lo que dice el estatuto, no puede convocar asambleas, entonces, si figura que él convocó y no consta que haya intervenido el órgano directivo, entonces esa convocatoria no es válida. Doctor, una pregunta, disculpe. En las asociaciones, estamos hablando hace un rato, en las asociaciones acéfalas, ahí dice, ¿no?, que la presidenta está facultada para convocar a la asamblea. ¿Está correcto eso o tiene que ser el órgano, o sea, la convocatoria tiene que ser por el órgano? Básicamente el reglamento habla del presidente, ¿no? Pero hay ciertos puntos que el reglamento se ha cuidado de mencionar, señalando el órgano legitimado, ¿no? Entonces, cuando hablamos del órgano legitimado, ¿no?, hablamos o del Consejo, si así lo dice el estatuto, ¿no?, o el presidente si no dice nada. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Convocatoria de Asamblea General de Elección del órgano directivo, una resolución de este año, ¿no? Esta es una resolución que le mencioné la sesión anterior, que ha venido a, por así decirlo, malograr lo que ya se estaba funcionando bien, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente quien convoca es el presidente, ¿no?, si el estatuto no dice nada, ¿no? Pero nada prohíbe al estatuto que establezca exigencias adicionales para convocar. Puede señalarte las citaciones o, por ejemplo, ¿no?, la convocatoria será efectuada por el presidente del Consejo Directivo, ¿no?, y las esquelas de convocatoria deberán ser rubricadas por el fiscal, por ejemplo, ¿no? No hay prohibición de que eso se establezca estatutariamente. Puedo exigir que el presidente realice la convocatoria conjuntamente con otro directivo, ¿no? No tengo prohibición. Pero si el estatuto me establece eso, tengo que cumplirlo. Y en el caso de esta resolución, quien había convocado era el presidente, ¿no?, y señalaba que él lo había hecho. Sí. Pero el estatuto decía que la convocatoria tenía que ser efectuada junto con el secretario de actas. Y al no haber cumplido con este requisito, la convocatoria no es válida, ¿no?, porque per se el presidente del Consejo Directivo no podía convocar solo. Al no intervenir el secretario de actas, la convocatoria no cumple los requisitos y devienen inválida. Una convocatoria inválida arrastra todos los acuerdos, genera la invalidez de todos los acuerdos que se adopten, así hayan sido adoptados por el 99.99% de integrantes. Este es un caso que es común en muchas asociaciones, ¿no? El último presidente del Consejo Directivo se encuentra ausente o se niega a convocar. ¿Se puede celebrar una asamblea? La respuesta es sí. Y para eso tenemos que ir primero a lo que dice el estatuto. Primero se revisa el estatuto y se verifica si existe algún directivo que tenga la facultad o atribución de reemplazar al presidente, o si hay otro órgano que puede efectuar la convocatoria. Por ejemplo, el Código Civil no regula nada en este sentido, que convoque el presidente, pero si mi estatuto dice el vicepresidente reemplazará al presidente del Consejo Directivo, o el vocal reemplazará a todos los directivos, ¿no?, a cualquier directivo, ¿no?, entonces estas personas pueden convocar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una cooperativa, ¿no?, o una asociación provivienda, ¿no?, la ley le establece ciertos casos en los que
Cuando el Consejo de Administración no convoca, ellos se encuentran, el Consejo de Vigilancia se encuentra facultado para convocar a la Asamblea, pero es para temas específicos, no es para adoptar cualquier acuerdo. Si por A o B no se cuenta con esta posibilidad, entonces debe evaluarse la posibilidad que se realice una asamblea universal, ¿no? Como les mencioné, que desde el inicio se encuentre presente en la totalidad de asociados y que de manera unánime acuerden llevar a cabo la sesión. Pero si por A o B ninguna de estas dos vías es viable, solo queda la posibilidad de ir por la vía judicial, solicitar la convocatoria judicial, con los requisitos que establece el artículo 85 del Código Civil, ¿no? Una petición del 10% de asociados, ¿no? Una carta notarial, que después de 15 días no se haya efectuado la convocatoria y luego de eso ya se puede recurrir al juez para que la convoque. Doctor, esa carta notarial es dirigida al presidente y tiene que señalar los temas de la agenda. O sea, ¿para qué quieres que se convoque a la asamblea? Con la carta le están diciendo para que con últimas convoque, seguro. Para que convoque, y tiene el plazo de 15 días el presidente para convocar. Si no lo hace, ya quedan facultados para ir a la vía judicial. Imaginémonos que mi estatuto diga que la asamblea visionaria tiene que ser convocada por el comité electoral, ¿no? Entonces, necesariamente el que tenga que convocar va a ser el comité electoral. Obviamente, si convoca el presidente a este tipo de asambleas y asisten todos y es una asamblea universal, ¿no? Cumple los requisitos que le mencionaba sobre la asamblea universal, entonces la convocatoria queda de lado. Por eso ya el tribunal ha establecido, ¿no?, la falta de convocatoria por el comité electoral cuando así esté previsto estatutariamente. O sea, tiene que estar previsto en el estatuto que convoque el comité electoral para que este órgano pueda convocar. Si el estatuto lo establece y el comité electoral no convoca, se produce la invalidez de ese acuerdo, la invalidez de la asamblea y del acuerdo que se adopte. Doctor, ahí estamos hablando de una asamblea por la asociación o la persona pública acéfala. No. Los supuestos sí, cuando es acéfala o no. Porque como se menciona, ¿no?, que cuando se va a llevar a cabo el comité electoral tiene vida para efectos del proceso electoral nada más, o sea... Claro, dependiendo lo que diga el estatuto, ¿no? Hay estatutos que dicen que el comité electoral tendrá una duración de 2 años, 3 años, ¿no? Hay estatutos que solamente le establecen el carácter temporal, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la asamblea, ¿no? Se elige al comité electoral, ¿no? Y ahí este comité electoral está obligado a efectuar la convocatoria. Ya. El comité electoral tiene que hacerlo. Otro supuesto, ¿no? El mandato del último consejo directivo ya venció. Puede convocar asamblea para nombrar apoderados o para aprobar la venta de bienes o cualquier otro acuerdo, ¿no? Constituir hipoteca, ¿no? Adquirir algo. Entonces, la respuesta es negativa, porque como ya se les mencionó, solamente se encuentra legitimado el presidente con mandato vencido para convocar asamblea eleccionaria, para realizar todo el proceso eleccionario. Si el estatuto dice que tiene que convocar convocar asamblea, elegir un comité electoral, ¿no?, y este comité electoral convocar elecciones, entonces se entiende que el presidente, aunque haya vencido su mandato, puede convocar en cualquier momento, ¿no?, a asamblea para convocar a elecciones, para realizar la elección del comité electoral y de ahí
el comité electoral que convoque a las elecciones. ¿En qué supuestos sí se podría? Si es que el estatuto contempla la continuidad de funciones. Una vez vencido el periodo de mandato, sin que se haya realizado la elección, se entiende que continúa en funciones el Consejo Directivo. Entonces, en ese caso, por más que haya vencido su mandato, puede realizar convocatoria para debatir cualquier acuerdo distinto a la Asamblea Eleccionaria. Los requisitos de la convocatoria. En el artículo 51 del Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas y en el reglamento anterior, el artículo 48, se recogió todos los elementos que tenía que tener una convocatoria, ¿no? O mejor dicho, la comunicación propiamente dicha, para que se tenga por cumplidos los derechos de los asociados a ser debidamente convocados. O sea, ya este artículo te regula qué es lo que debe tener la comunicación que tú le dirijas a los asociados. Y lo primero, indicar el nombre de la persona jurídica y sesión del órgano que se convoca. O sea, tienen que señalarte que se está convocando a la Asamblea General de la asociación tal, ¿no? O se está convocando a sesión de Consejo Directivo, ¿no?, de la asociación tal. ¿Para qué? Para que la persona sepa a qué asociación se está refiriendo, ¿no? Porque una persona puede ser miembro de N cantidad de asociaciones, personas jurídicas, ¿no? Si recibe una citación sin esta información, ¿a cuál será? ¿Qué otro caso tiene qué otro elemento tiene que indicarse? La fecha y hora de celebración de la sesión. Y además, ¿no?, si se trata de primera o segunda convocatoria o si el estatuto establece una tercera. Entonces, necesariamente el asociado tiene que enterarse si es primera o segunda convocatoria. Si en la convocatoria solamente dice una hora, entonces se entiende que es de la primera citación. Otro elemento, el lugar de la sesión. Y ojo con lo que sigue. Con indicación de la nomenclatura y numeración en el caso de contar con ellas, o en su defecto la descripción de su ubicación. No todos los lugares, ¿no?, están identificados con una calle y un número, ¿no? Tenemos pues manzana A, lote tal, de la asociación tal, ¿no? Pero hay casos también en los que hay que ni siquiera se cuenta con ese elemento. Entonces, en esos casos se tiene que describir al integrante de la persona jurídica cómo es que va a ubicar dónde queda el lugar de celebración. El otro punto, la agenda a tratar. Otro elemento, el órgano o integrante de este que efectúa la convocatoria. Y adicionalmente podrá consignarse el nombre de la persona que convoca. O sea, no hace falta que se ponga ahí fulano de tal presidente, ¿no? Basta que diga presidente, basta que diga consejo directivo, y si desea, consigne el nombre. Ahora, hace años había resoluciones del tribunal que señalaba, ¿no?, que no bastaba con que indiques el nombre. Tenías que indicar cuál era el cargo en virtud del cual se efectuaba la convocatoria. Personalmente creo que basta la indicación del nombre para poder identificar de qué persona se trata, si está legitimado o no, ¿no?
Que si yo veo que me está convocando el fiscal y sé que el fiscal no tiene facultad para convocar, entonces, si yo no asisto, los acuerdos que se adopten ahí no me van a afectar a mí. ¿Por qué? Porque no ha sido formulada la convocatoria por quien correspondía. Y en ese caso, se adopta ese acuerdo y voy al Poder Judicial, impugno y lo declaran nulo. Doctor, y si ponen ahí, por ejemplo, el sello de la asociación, de la persona jurídica, y lo convoca, digamos, no un miembro, sino cualquier otro, ¿no? Sería nulo también eso. Obviamente, pero si tú estás recibiendo una citación, ¿no? Mínimo lo que tienes que hacer es informarte, ¿no? Porque para eso se da también la convocatoria, para que tú informes y tomes las medidas que consideres necesarias, ¿no? Me ha llegado esta convocatoria, ¿no? Y te va a decir, oye, el presidente no ha convocado ninguna asamblea. ¿Quién es el que está convocando? Otro elemento, un elemento de la convocatoria, ¿no? La indicación de la fecha y hora de la sesión, ¿no? Porque eso me va a permitir a mí programarme para ver cuándo y en qué momento se va a celebrar. Entonces yo ya tengo la posibilidad de saberlo con anticipación, programarme, tomar las medidas correspondientes, ¿no? Incluso decidir si asisto o no. Y esa fecha y esa hora se tiene que respetar. Si yo digo, se va a celebrar la asamblea a las 7 de la noche, no puedo celebrarla pues a las 5 de la tarde, ¿no? Ni puedo celebrarla a las 8 de la noche, ¿no? Hay un margen de tolerancia, eso sí se puede admitir, ¿no? Es ilógico o hasta absurdo. Ya, convocamos a las 5 de la tarde, ¿no? Y la sesión empezó 5:01. Tacha sustantiva. Hay un margen de tolerancia, pero lamentablemente está sujeto, ¿no?, al criterio del registrador. Yo, por ejemplo, yo acepto un margen de tolerancia de media hora. Media hora no se inicia, me ponen 5:31, por ejemplo, cuando está citado a las 5. No cumple el margen de tolerancia. Pero eso ya queda a criterio del registrador, y lo único que ha señalado el tribunal es, ¿no?, que de acuerdo al análisis que se puede hacer, ¿no?, dentro del margen de razonabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero rechazar una celebración porque se señaló a las 5 y se celebró 5:02, 5:03, me parece que es absurdo generar siquiera una observación en ese sentido, ¿no? Incluso el tribunal señala tanto así que celebrar una hora distinta o en fecha distinta equivale a una asamblea realizada sin convocatoria. A ti te señalaron una hora, y si se celebra en una hora totalmente distinta, no estás hablando de la citación a la cual, ¿no?, se te hizo llegar. Es otra sesión, ¿no? Y como ha sido sin convocatoria, no tiene validez. Otro requisito, el plazo de anticipación. Como ustedes saben, el estatuto es el que establece las reglas, ¿no?, de cómo se va a llevar a cabo una asamblea, ¿no? Te va a establecer las normas mínimas para que realices esta sesión, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, para que efectúes el llamamiento a los asociados, ¿no? Entonces, esto se concibe como
la ley básica de la persona jurídica, de la asociación, del colegio, de la cooperativa, etcétera, etcétera. Es tu marco legal mínimo, ¿no? Y que tiene fuerza, ¿por qué? Porque tú mismo lo aprobaste, ¿no? Y si tú no lo aprobaste, te incorporaste a la persona jurídica conociendo estas normas, ¿no? Dentro de estas normas, entre comillas, porque no es obligatorio establecerlo, como ya les he dicho múltiples veces, es el cumplimiento del plazo de anticipación. El plazo de anticipación para que informen cuándo se va a celebrar una sesión. Entonces, si el estatuto establece un plazo, ese plazo es mínimo y es imperativo. Tanto así que el tribunal en esta resolución señaló su incumplimiento acarrearía a la transgresión a una norma de orden público. O sea, ya lo equipara a una norma de orden público, ¿no? Obviamente no significa que un estatuto sea una norma de orden público para todos, ¿no? Sino que para los integrantes de esta persona jurídica tiene ese valor, tiene ese rango, ¿no? Una norma de orden público para nosotros que somos 5 asociados, ¿no? Pero no tanto por su carácter de público, sino por la fuerza que tiene. El estatuto es la carta magna de la persona jurídica. ¿No cumples el estatuto? Entonces tu acuerdo no tiene validez. Lo establece también esta resolución, ¿no? Utilizar un término que siempre se le ha cuestionado al tribunal. Conlleva la nulidad de la asamblea, ¿no? Eso es lo que siempre le cuestionan al tribunal registral, ¿no? ¿Por qué pone nulidad si el tribunal no puede declarar nulidad? Entonces, para ponerlo más bonito, ¿no? Conlleva la invalidez de la asamblea, ¿no? El tribunal dice nulidad, bueno. Pero lo que importa es que se cumpla con ese plazo mínimo. Pero también hay otros supuestos, ¿no? Si el estatuto te dice con un mínimo de 5 días de anticipación, bueno, ¿no? Pero hay estatutos que son más previsores, porque yo te puedo convocar hoy día para una sesión que se va a realizar en agosto. Uno dirá, no tiene sentido, ¿no? Bueno, el estatuto solo me ha dicho que te convoque con 5 días de anticipación, ¿no? Yo te voy a avisar con 3 meses de anticipación. Pero hay estatutos que sí son más reglamentaristas y más previsores, porque te dicen con un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días. Entonces, ¿qué pasa si te convoqué con 11 días de anticipación? Bueno, eso también va a llevar a la nulidad de la elección o la nulidad del acuerdo, porque si te establecen un tope mínimo y un tope máximo, no te puedes ir ni menos ni más, ¿no? Porque si se ha puesto en el estatuto, alguna finalidad tendrá, ¿no? Precisamente, si el estatuto es previsor, es para evitar este tipo de situaciones en las cuales haya directivos que convoquen simplemente por cumplir, a sabiendas que después los asociados se van a olvidar y van a poder llevar a cabo la sesión en segunda convocatoria y van a poder adoptar los acuerdos que les dé la gana. ¿Por qué? Porque en segunda convocatoria los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan. Y hay otro punto que también hay que tener en cuenta. Hay estatutos que te dicen la asamblea se llevará a cabo, la segunda convocatoria se llevará a cabo 72 horas después de la fijada para la primera.
O hay otros que te dicen, entre la primera y la segunda convocatoria debe mediar un plazo no menor de 1 hora. Entonces, hay una finalidad allí en el estatuto, ¿no? En este caso, que haya un lapso de tiempo entre la primera y la segunda convocatoria. ¿Por qué? Porque hay algunos muy ingeniosos que con tal de evitar este quórum de más de la mitad, ¿qué hacen? Primera convocatoria, 4 en punto. Segunda convocatoria, 4 y 5. Mi estatuto no me lo prohíbe. Mi estatuto no dice nada. Puedo hacerlo. Si a mí se me da la gana, pongo 4 en punto y 4 y 1. Mi estatuto no me prohíbe. No es razonable, pero no estoy prohibido de hacerlo. Pero cuando tu estatuto te dice debe mediar un lapso mínimo de tiempo entre la primera y la segunda, tienes que respetarlo. Si no cumples con ese lapso, así haya asistido el 99.99% de los asociados, no tiene validez. No. Se debe respetar el plazo, el lapso previsto entre la primera y la segunda convocatoria. Vamos a hacer una pausa para irnos de lleno con la parte